última vez que estuve con él, ¿cuándo fue? Hace 6 años. ¡Wow! Lamentablemente hicimos un programa. Digo lamentablemente que no nos habíamos podido juntar. Porque ese programa que hacíamos a las 4 de la tarde, ustedes le llamaban la revista de la tarde. Porque él y yo hicimos un binomio, ¿verdad? Que le encantó a ustedes, yo lo sé. Y porque muchos nos han pedido, Rafael, tráete a fulano para que hable de guerra, hable ese programa que ustedes saben. Pero él trabaja, pero hoy está con nosotros. Recibimos al señor Peralta, con un fuerte aplauso a mi hermano Peralta. ¿Cómo está usted, maestro? Un placer tenerlo con nosotros. Buenos días, Rafael. Buenos días a todos los que siguen, Peralta. Todos los que siguen Fortaleciendo la Familia. Ya es un programa que tiene los pantalones largos y es un programa muy adulto. Muy adulto. Yo creía que estaban cortos todavía. No, muy adulto en términos de devenir en el tiempo. Un programa de la comunidad cristiana, pero todos pueden tener pues información y pueden tener algo de beneficio al escucharlo. Así es. Hoy en esta primera hora, usted, yo sé que venía escuchando, ahí hemos estado hablando cosas que solo la Biblia realmente nos pueden dar la respuesta, como las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, las guerras, los terremotos, quemas de árboles y todo eso, situaciones que se están dando. Pero usted y yo vamos a comenzar, ya vamos a aprovecharlo en estas 2 horas que creo que va a estar con nosotros, 2 horas, ¿verdad? Sí, no tengo ningún tipo de... No tengo limitación en el horario. Exacto, qué bueno que su esposa le dio permiso para estar con nosotros aquí. Ante todo, saludo a ella, ¿verdad? Sí, claro. Recuérdele el nombre a la audiencia. Sí, doña Flor me permitió estar aquí con el señor Risla en Fortaleciendo la Familia. Sí. Pero dicen que mal de muchos, consuelo de tontos. Yo tengo como consuelo al profesor Atiles Méndez, que también es... Se lo robó a usted. Un gobernado. Él es un gobernado. Pero sí, Atiles se lo robó a usted porque usted no lo deja salir ya. No, pero yo solamente, fíjese que mi vida ahora a nivel de medios, hablando de radio, ¿no? Es muy limitada, es apenas una hora a la semana con el profesor Atiles Méndez. En el programa La Casa del Alfarero, un programa también que es adulto. Sí. Un programa adulto. Yo creo que tiene como 7 años. Sí, tiene que tener más. Más. Entonces, por las mismas limitaciones que le pone a uno el mercado laboral, pues entonces uno tiene esa gran problema de disponibilidad de tiempo. Vamos a entrar en detalle un poquito sobre esta guerra. Hace como apenas vamos a decir 3 o 4 semanas, yo no hablo de la guerra. Y dirán quizás, ¿pero por qué, Rafael, está sucediendo? Porque yo siento que la guerra como que es un engaño. En el sentido de que de repente Putin viene y invade Ucrania. Se da como que Ucrania, la invasión fue porque a Putin no le estaba llegando la venta del gas y que no le dejaban pasar el gas por debajo de Ucrania, todas esas cosas que se dan. Pero yo creo que hay otro trasfondo en esta guerra. ¿Qué piensa usted? Sí, definitivamente. Yo creo que es una muy buena actitud de Rafael Risla y Fortaleciendo la Familia, el hecho de que muchas veces no darle trascendencia a este fenómeno. Porque ya nosotros nos hemos manifestado, habló del profesor Atiles Méndez, Sharon Abreu y yo, del manejo, de tanto manejo mediático que existe a través de este fenómeno armado. Es decir, siempre en las conflagraciones hay 2 bandos. Entonces, ahora, más que nunca, los bandos han puesto de manifiesto su poder de manejo de información. Ya. Su poder de tergiversar o acomodar la información a su conveniencia. Eso está sucediendo hace ya un tiempito. Claro. Donde se da pero nada el más, que quiere buscar a favor y el que quiere estar en contra. Sin embargo, los 2 bandos que usted dice. Sin embargo, todavía muchísimo más evidente en este momento, se ha manifestado con mucha fortaleza en esta situación de este conflicto. Fíjate, Rafael, y escuchen amigos, las guerras ahora
y este ha sido ya un ejemplo bien claro, las guerras ahora son multifacéticas. Entiéndase. Es una guerra en el campo militar. Usted tiene misiles, aviones, tanques y armas pesadas. Tiene una guerra a nivel psicológico y a nivel informativo. Tiene una guerra también a nivel informático. Y tiene una guerra a nivel económico. Cuidado, Cuidado. La suma de todas esas variables es lo que se denomina ahora mismo como guerra híbrida. Hay una hibridación de variables que inciden en un fenómeno que es un conflicto armado. Guarde, como dice Kitty Sánchez cuando está aquí, guarde eso ahí. Pero usted se da cuenta que esta guerra pasa después de una pandemia que acabó prácticamente en muchos países lo que es la parte económica, donde vemos que lo que estábamos diciendo ahorita, que muchos países trataron de incrementar ayudas económicas, otros cogieron prestado, otros están tratando de levantarse. Sin embargo, esta guerra llega a ponerle como la tapa al pomo. De ahí vamos a tener problemas en la economía, vamos a tener problemas en la gasolina, vamos a tener problemas aún en el trasfondo geopolítico que se le da mundialmente. Rafael, amigos, perdónenme que me salga un poquitito de la vía, pero tú traes ahora el tema de la pandemia. Anoche escuchaba yo al primer ministro, al nada más y nada menos que el primer ministro de China, alertando a los funcionarios del aparato burocrático del gobierno de Beijing acerca de que tenían que poner el mayor esfuerzo para lograr un segundo trimestre, es decir, lo que comenzó en 1 de abril, que fuera exitoso en términos económicos. Porque las proyecciones que tenía el presidente Xi Jinping, que era creo que un 5.5%, no van a ser viables lograrla. ¿Eso era antes o después? No, eso es. ¿Por qué? Porque China ha tenido confinamientos post pandemia, es decir, hace poco tiempo tuvo confinamientos. Y lo que dicen los entendidos es que ahora mismo el aparato, vamos a decir, productivo chino, anda caminando alrededor de un 30% de su capacidad. Pero es que tenemos una situación de interrelación de las economías. Lo que esté pasando en China se va a reflejar en el mundo entero. Más que lo que está pasando en Ucrania. Tanto así, porque China es el principal proveedor de bienes. Pero tengo entendido que China ya no suple casi la mayoría de cosas que se necesitan aquí en Estados Unidos. Muchísimas. Todavía. Muchísimas. Pero no que Trump trató de quitar. Bueno, Trump hizo en su momento, cuando él vio en el 2019 cómo había subido el Producto Interno Bruto de China, pues entonces comenzó a poner trabas. De aquella famosa que se iba que prohibió las telefónicas, la venta de componentes electrónicos, etcétera. Eso es lo que se llama una medida reactiva. Porque el problema es que mientras Xi Jinping jugaba ajedrez, Trump estaba aquí como en un casino, era jugando póker. Eso es en términos de política internacional. Sí. Y hay que destacar, señores, que recuerden ustedes que Trump hizo un juego con Jerusalén y se fue para allá para... Exacto, porque él lo que estaba creando, vamos a decir, situaciones que le favoreciesen en términos de imagen y en términos de geopolítica. Ahora, vuelvo y me meto dentro del carril del tema que estamos ahora mismo manejando. Sí. Y es el tema de la guerra de Ucrania. Porque esto no es yo no estoy disertando aquí, Rafael. Estamos comentando. Sencillamente estamos haciendo fluir ideas, informaciones, que más o menos ya uno las ha tamizado, es decir, las ha filtrado, y se las puede pasar a nuestra gente, las podemos pasar a nuestra gente con cierto grado de confiabilidad.
Es decir, no vamos sencillamente a comentar lo que se publica en las redes. Vamos a tratar de lo que otros quizás dicen. Exacto, porque el asunto es, uno, hacer énfasis en lo que es trascendente, en lo que verdaderamente pudiera o beneficiarnos o perjudicarnos en última instancia. Sí. Sí. Tengo un comentario de una persona aquí antes de continuar con... Es importante que los amigos tuyos, los seguidores, los ciberaudientes y los cibernautas. Exacto, todos participen en esto, porque esto precisamente es eso. Un intercambio de ideas y a través del intercambio de ideas, pues, podemos entonces nutrirnos mejor. Adelante. Sí. Ahorita hablábamos de la Biblia, ¿verdad? La Biblia nos dice, ¿verdad? Gracias al oyente el mensaje que dice, pero la Biblia te comenta prácticamente de lo que está sucediendo, que habrá rumores de guerra, hambre, pestilencia y todas esas cosas, ¿verdad? Pero recuerden un poquito que aunque la Biblia nos da la imagen perfecta de todo lo que está sucediendo en nuestro globo terráqueo, el hombre trata de poner algunas cositas para cambiar el sentido de la humanidad. Y por eso nosotros estamos tratando de que usted se dé cuenta el otro trasfondo que hay detrás. Por ejemplo, como esa vista que pueden ver los que están en Facebook con nosotros, que ven del lado atrás del puente, vamos a decir. Exacto. Es muy importante en nuestras vidas, en nuestras vidas, tratar de ver la realidad. Yep. Aunque siempre es bueno tratar de ver el trasfondo, el lado oculto de la luna. Exacto. Sin embargo, quienes acostumbran a mirar el trasfondo, entonces se enferman, sí, ya van desarrollando enfermedades mentales que finalmente afectan su conducta y lógicamente su forma de asociarse con los demás personas de su medio. Uno tiene que hacer los análisis en base a lo que se ve y tratar de ver algo de lo que no se ve. Exacto. Digo, tratar de ver, y pongo entre comillas, algo de lo que no se ve. Nosotros debemos hacer, y repito, los análisis en esa dirección, utilizando esa metodología. Yo creo que la basamenta que da la Biblia en torno a situaciones que se estén presentando ahora, pues lógicamente hay que reconocer que la Biblia fue escrita por gente sabia. Era gente sabia. Y pudieron tener su visión, pudieron hacer, vamos a decir, extrapolar, como se dice modernamente, situaciones que se iban a presentar en un futuro muy lejano. Porque estamos hablando de que cuando eso se escribe o cuando esas cosas sucedieron, puede haber una diferencia de miles de años. Que a veces es bastante en la historia, como a veces es muy poco. ¿Cuál es tu opinión? Sí, es muy poco, pero realmente cuando estaban siendo ellos, porque aunque eran sabios en su momento, también tuvieron una inspiración de poder recibir un mensaje como está en el Apocalipsis, como está en los libros proféticos, que no era para que nosotros mirásemos de acuerdo a lo que está sucediendo a nivel personal, sino es que tienen que suceder porque están sucediendo para que nosotros nos pongamos al acecho, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vemos los tratados que hacen los países, ¿verdad? A nivel internacional, nacional, local, es por un fin. ¿Cuál es? La supervivencia, es el poderío. Entonces, pudiéramos decir que en la guerra de Ucrania y también en el asunto de China, que son dos, pero vamos a agregar también lo que es Rusia, que son en estos momentos lo que son los países que están poniendo a, ¿cómo decir? El cambio personal de uno. Porque cuando usted oye que invadieron, que Estados Unidos está dando dinero, pero que Putin dijo que va a tirarle a todo el que está apoyando a Ucrania, pues entonces eso me pone a mí como asustado. ¿Qué podría pasar con nosotros? Entonces, por eso es importante este coloquio o este conversatorio que estamos teniendo con nuestro amigo
Wilfredo Peralta, porque realmente entiendo un poco más que yo, más que quizá usted, o usted quizás que quiera comunicarse con nosotros al hablar, al 978-390-9052, pues podamos sacar más un poquito para decir realmente lo que otros nos dicen. Lo importante en esto, Rafael y señores, es que, discúlpenme la palabra, es que los analistas tenemos que tratar de quitarnos todo lo que es pasión de encima de nosotros y pensar que lo que nosotros vamos a llevarle al ánimo de la gente puede influir en muchas direcciones. Un cambio. Exacto. Entonces, si usted viene aquí a este programa con un discurso incendiario, planteando cosas que pueden estar sencillamente de un solo lado de la balanza, pues entonces usted pierde credibilidad, porque usted hasta cierto punto se fanatiza. Y no es la idea. La idea es venderle o traerles a ustedes sobre la mesa algo ya elaborado para que ustedes verdaderamente puedan crecer. Sí, volviendo en China, lo que usted estaba hablando allí del presidente de China, que sale de la pandemia, entonces luego de la pandemia trata de hacer como un nuevo renacer. Un relanzamiento de la economía. Y usted dijo algo muy importante, que es como que es más fuerte lo que pueda pasar con China que lo que pase con la actual situación de Ucrania. Definitivamente, Rafael. Fíjate, China es el proveedor importantísimo de bienes de consumo. Pero también, si también así de la manera que provee bienes de consumo, pues así también demanda materia prima para construir o para fabricar o para elaborar artículos de consumo, para hacer las computadoras, para hacer pantalón, para hacer el celular, para hacer el reloj suyo, los zapatos que muchos de nosotros nos ponemos. Ellos también necesitan comprar materia prima. Entonces, si ese suministro de material, esa cadena de suministro en cuanto a lo que es materia prima se rompe, pues afecta también a la economía del mundo, de todos los países que puedan aportar materia prima a China. Pregunta por aquí, ¿cuál ha sido para usted realmente que usted cree que es el asunto primordial de la invasión de Ucrania? Sencillamente ha sido un asunto de defensa. Que se manifieste con una invasión. Bajo ningún concepto yo soy defensor de invasiones porque he sido víctima de una invasión. Usted me está preguntando, o nuestro oyente nos está preguntando, sobre la causa. La causa real es que Rusia, Putin, se sintió amenazado por Ucrania. Principalmente en esas dos repúblicas, porque hay un problema político interno en esas dos repúblicas independientes que son Lugansk y Donetsk, que fortaleciendo la familia, hace 6 años, hace 7 años, habló en profundidad de ese problema. Tuvimos un programa, Rafael, sobre eso y explicamos la situación que se daba en ese mismo momento. Estamos hablando de marzo del 2014, abril del 2014. Sí, cuando estábamos hablando de la problemática de Putin, que supuestamente lo habían sacado del G20, o el del G20 era. Del G7. G7, ¿verdad? De los países más importantes. Y era precisamente por esto, de que la OTAN y qué sé yo quién, lo veía como que en ese momento lo que él quería era como que lo pusiesen en el top. Exacto, que él lo tuviesen como el dios del mundo. Como una gran figura en el liderazgo, vamos a decir, mundial. Pero en su momento nosotros tratamos el tema de Lugansk y Donetsk, que es la región del Donbass, que es la región, vamos a decir, sureste, el sureste de Ucrania, que es la que colinda en cierta parte con el mar de Azov, que ya vamos a decir esa pequeña parte del Mar Negro que entra aquí baña las costas del este de Ucrania. Y lo que pasa en el mismo Mar Negro, con la península de Crimea, también hablamos de eso en ese momento. El problema de Putin fue que se sintió amenazado. Se sintió amenazado y entonces tomó, vamos a decir como motivo, el hecho de que Ucrania se mantuvo bombardeando el Donbass durante 8 años.
Eso, lástima que los medios occidentales no lo dicen. Pero Ucrania ha cometido un gran genocidio, bombardeando poblaciones civiles durante 8 años. Es decir, desde que esa gente se declararon independientes, en el 2014, pues Ucrania ha hecho un triste papel de genocida bombardeando esas regiones. Eso no se dice aquí, eso se lo digo yo. Sí, y realmente, señores, yo le pondría eso que se sintió, en vez de engañado, yo diría desplazado. No, hasta cierto punto, porque el problema de Putin es su visión sobre la amenaza que puede tender sobre él todavía más, la OTAN. Ok. Pero es precisamente por el crudo, que el famoso gas, o qué era, poder. No, ellos sencillamente es una razón de supervivencia. Las naciones, las potencias, pues visualizan peligro y en función de esa visualización, pues entonces pueden reaccionar o reaccionan. Sí, en función de eso. Ahora, a veces las potencias tienen apetencias territoriales. Cuando comenzamos a hablar de esto, yo decía como que yo no le entiendo esto, y como que creo que no es esto lo que se está dando, porque se llama a un cese al fuego. Pero de repente Putin sigue tirando, sigue invadiendo, sigue qué sé yo cuánto. Y digo, pero van acá, ¿no de qué pararon? Hay una serie de cosas que hay que analizarla a partir de lo que se llaman los... Y los invito a los oyentes. Deben analizarse no sobre la base de las informaciones que sirven las agencias mediáticas de uno y otro lado, sino que traten de irse a los corresponsales independientes que están incluso dentro del campo de batalla. Eso me dio una excelente visión a mí sobre el caso de Siria, de la guerra de Siria. Pues yo no oía lo que decían las cadenas, sino que sencillamente buscaba a unos individuos que andaban con unas camaritas y unos teléfonos satelitales y un ¿cómo se llama? Y un traductor metidos en el campo de batalla. Esa gente sí le podían dar a usted una visión de lo que está pasando. De la misma manera, en esta guerra, por ejemplo, cuando uno de los contrincantes abre lo que se llama un corredor humanitario, que debe estar supervisado tanto por las Naciones Unidas o por la Cruz Roja Internacional, que son los, vamos a decir, uno en términos políticos y otro en términos humanitarios. Pues entonces, muchas veces lo que hace uno de los bandos es que después que se abre el corredor, entonces, y por ejemplo, comienzan a desplazarse vehículos y personas dentro de ese corredor, porque se dan una ruta y unas horas para poder transitar. Entonces hace que atacan esos corredores. Esto se ha visto mucho en esta guerra. Sí. Mucho. Y yo lo que he visto en esta guerra es, como por ejemplo, se podría decir el envuelto lo que hay millonariamente hablando. Sí, no, hay un interés económico brutal. Sí. Brutal. No solamente por Ucrania y Rusia, sino también por todas las pérdidas y las cosas que al momento de mirar el resultado es negativo totalmente. Señores, solamente hay que vamos a analizar un solo. Voy a analizar un solo. Voy a mencionar un solo capítulo que presupone unas pérdidas astronómicas. Me refiero al gasoducto construido por Rusia, el Nord Stream 2, que va por el Báltico y llega hasta Alemania, hasta territorio alemán. Eso es una obra multimillonaria que ahora mismo no tiene uso. Al aplicarse las sanciones, eso no tiene uso. Wow. ¿Cuál es lo que estratégicamente económico se estila en ese momento? Que, por ejemplo, el gas ruso no tendría que pasar por Ucrania para suplir a Alemania, sino que pasaría por su territorio, saldría al mar Báltico y entonces tomaría, vamos a decir, la ruta sur hacia Alemania. Eso perjudica económicamente a Ucrania, porque ya no va a cobrar derecho de paso, porque va a ser muchísimo menos el volumen de gas que va a atravesar la tubería. Pero en principio no fue esa la razón. No necesariamente, no. Porque Rusia había estado construyendo ese gasoducto desde años atrás. Incluso la administración Trump se opuso tajantemente
a que se terminara de construir eso. Es ahora, en la administración de Biden, que eso termina finalmente de llevarse a cabo. Pero entonces viene esta situación y entonces impide, por ejemplo, el uso de ese gasoducto. Antes de extenderme en esto, hacer mención del tema que tenemos pendiente, quisiera llevar un saludo al licenciado Julio Merán, persona de mis más íntimos afectos, que colabora con este programa, además que colabora se ha echado el programa encima fuertemente con lo que es la comunidad también. A mi colega, vamos a llamarle así, al profesor Atiles Méndez, que yo sé que está por ahí. Sí. No, él no escucha esto. Sí, él lo escucha. Nada más. Él lo escucha. Iba a decir una cosa, pero no. Gracias por su sintonía. Sí. También hacer mención porque yo creo que lo que vale debe hacérsele mención, valga la redundancia. ¿Usted sabe quién escucha este programa? ¿Quién más? Su amigo. Yo no creía, pero él lo escucha, Néstor Castillo. Néstor de Jesús. De Jesús. No, Néstor es un habitué porque estas son sus horas. Que me escucha. Estas son sus horas de oficina. Sí. Y él dedica su tiempo en ese aspecto. Durante su desarrollo profesional, sus labores cotidianas, escucha este programa. Gracias, Néstor, por escucharnos. Gracias por tu amistad. ¿Tú sabes cuáles fueron las palabras de él? Yo entro a tu programa porque tú eres el único que tiene que haber esa cosita que dice rara. Gracias, Néstor. Bueno, yo le iba a decir que, como me dijo el profesor Atiles Méndez la semana pasada, esta misma semana, sí, que honrar honra. Y yo hicimos mención en la Casa del Alfarero. El comentario que ustedes hicieron sobre el ruido y la velocidad aquí en la ciudad de Lawrence. Ayer en la tarde yo tuve la oportunidad de interactuar con mi concejal, la señora profesora María de la Cruz. Saludos, María, te extraño, te extraño. Y muchísimas gracias por su receptividad. Le explicaba nuestra preocupación, porque no creo que sea mía sola, no creo que pueda personalizarla de esa manera, sobre el problema de la problemática del ruido y la velocidad en calles y vecindarios. Escuchen, calles y vecindarios de esta ciudad de Lawrence. Yo creo que debe ser una especie de cruzada el hecho de nosotros llevar ante el ánimo de nuestras autoridades que se endurezcan las penas con las personas o los desaprensivos que hacen eso en barrios, vecindarios y calles. Señores, vivimos en una ciudad con mucha gente envejeciente que padece enfermedades crónicas, renales, cardíacas, diabéticas, y mentales. Y nosotros no podemos someter a nuestra gente también que trabaja a tercer turno. No importa que sea fin de semana, este país no se detiene. Este país no se detiene. Los horarios aquí son totalmente continuos y no tiene que ver nada absolutamente con lo que es el fin de semana. Y entonces, esta gente, llevando el desasosiego con esos ruidos por encima de los 100 decibeles y a veces a 120 decibeles, acelerando vehículos, haciendo todo tipo de tropelías, en función de lo que yo digo que es la dictadura del derecho. No, yo tengo derecho a esto. Eso se llama la dictadura del derecho. Tiene derecho, pero personalmente, este tema me lo he cogido para mí, como dicen. Y el que quiera se puede ir conmigo. Sí. Porque yo lo voy a tratar de llevar hasta las últimas consecuencias. Porque, por ejemplo, en el pasado se utilizaba vamos a decir, el método de poner controladores de velocidad, llámese policía acostado para nosotros los dominicanos. Pero eso se representaba un gasto enorme para el presupuesto de la ciudad, teniendo en cuenta que entonces, además del gasto que se hacía en esa dirección, también estaba el problema de que había que seguir pagando la seguridad, es decir, la policía. Es decir, ¿dónde vamos? Si vivimos en un Estado de Derecho, si proclamamos que vivimos en una ciudad, en un país civilizado donde se respetan las leyes, yo creo que las autoridades locales deben hacer valer la ley. Como decía el eslogan, ahora le toca al pueblo. Eso es ahí.
Vamos a hablar un poco, para concluir el tema de la economía del mundo en cuanto a la guerra de Ucrania. Vamos a analizar dos escenarios. El primer escenario, el que se está dando en Europa, no difiere mucho de lo que está pasando aquí. En Europa, ¿qué tenemos por efecto de la guerra? Tenemos carestía de los combustibles para automotores, llámese gasolina y diésel. Tenemos carestía en el suministro del gas para calefacción, para cocinar, etcétera, y para usos industriales. Y tenemos como colofón y corona de este bizcocho el tema de la inflación. Unos niveles de inflación pocas veces vistos en Europa. Economías sólidas, cuando la inflación está por encima de 6, 7%, pues deben estar encendidos todos los botones de alarma, todos los bombillos de alarma, todas las armas están encendidas. ¿Por qué? Porque la inflación tiene que ver con la fuerza de adquisición de productos, de bienes y consumo. Entonces su nivel de vida, cuando aumenta la inflación, pues entonces usted tiene menos poder adquisitivo, usted tiene menos oportunidades de comprar más productos. Si compraba 2 libras de papas, pues quizá ahora nada más pueda comprar 1,5 libras. Es decir, eso es poniéndolo en términos numéricos y muy fáciles. Está también el problema en Europa de qué va a pasar en el caso de que la guerra pues siga su curso como ya tiene 3 meses. En Europa, cuando comienzan a bajar las temperaturas, igual que aquí en los Estados Unidos, pero allá también con mucha severidad, pues entonces la gente tiene que defenderse con el tema de la calefacción. Y eso sería un gran problema en términos de calidad de vida y de salud para la gente del territorio. Vámonos a otro escenario ahora. El escenario mundial. Tanto Rusia, Ucrania y Bielorrusia son de los principales productores de granos y cereales del mundo. Entiéndase maíz, sorgo, trigo, muy importante, y centeno, que también se utiliza para la fabricación del pan. ¿Qué está pasando? Con el bloqueo que hay el único puerto que ya le queda a Ucrania en el Mar Negro, que es Odessa, hay unos 80 barcos ahí varados, cargados de cereal, que no han podido salir a su destino hace más de 3 meses por la situación de conflagración que hay en la zona. Esto traerá como consecuencia, primero, aumento de los precios, porque si hay escasez, pues la lógica es que los precios se vayan arriba, se vayan a la suba. Pero también, por el hecho de subir los precios, países que adquirían esos cereales y granos en esa zona, pues pueden verse en riesgo de caer en una situación de hambre. Esto está afectando todo el movimiento económico del mundo. Porque los famosos commodities, como son los que tienen que ver con los alimentos hoy en día, porque también hay que mencionar las grasas vegetales, que van a caer en baja, porque si no hay maíz, no hay forma de extraer aceite de maíz. El nivel de inseguridad que ofrece eso a las economías del mundo es grave. Ahora, vamos a trasladarnos al territorio continental de los Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Los Estados Unidos están apuntalando al conflicto con una gran cantidad de recursos económicos, como también armamento. Como se sabe, Rusia es uno de los principales proveedores de petróleo del mundo y además de eso, uno de los principales transportadores de petróleo también en el mundo. ¿Qué está sucediendo? A nivel de los Estados Unidos, tenemos un incremento en los precios de los combustibles. Incremento que también se traduce
en el gran problema de inflación que tenemos, evidente problema de inflación, que incluso Bloomberg habla de depresión en el 2023. Es decir, hace hasta cierto punto hace un pronóstico sombrío sobre la economía americana. Es lógico que esto no deje de preocuparnos. Vivimos aquí. Este es el país que nos acoge. Este es el país que muchos de nosotros nacimos. Pues eso nos preocupa. Ahora bien, en términos políticos internos, ¿qué puede estar pasando? Bueno, en términos políticos internos, mucha gente dice, yo también comparto la opinión, que la administración Biden está muy preocupada con el tema del precio de la gasolina. Recuerden que ya en este otoño vamos a tener elecciones congresuales en muchos estados y se puede jugar en ese momento el dominio de las dos cámaras. Hablo de la Cámara de Representantes y hablo del Senado. Estos dos pilares del poder, es decir, lo que es el poder legislativo, tienen mucho peso dentro de la democracia norteamericana y tienen mucho peso también en la imagen que puede tener la administración de turno en el país. Biden ha dado pasos liberando las reservas de combustible que tiene para tratar de bajar el precio de la gasolina y el diésel. Pero también ha dado otros pasos, como son ir a negociar directamente con Saudi Arabia esta semana para que Arabia Saudita aumente sus volúmenes de producción, a los cuales Arabia Saudita se ha negado porque ellos forman parte de un cártel que se llama OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, y Arabia Saudita no creo que tome decisiones al margen de esa organización. Como vemos, el panorama de la guerra afecta en muchas direcciones. Afecta a lo que es la parte europea, la parte rusa, que va a tener también su caída económica. Afecta el suministro a nivel mundial de alimentos. Afecta la misma movilidad aérea, porque hay zonas donde las líneas aéreas no pueden volar. Afecta el transporte marítimo, porque hay buques que no pueden transitar por diferentes rutas por efecto de minado o por miedo a que sean bombardeados en determinado momento. Y aquí dentro de los Estados Unidos tenemos los problemas de inflación y tenemos el problema de política interna, además de los problemas, como dije, de los costos de combustible. Fíjese qué panorama. Este conflicto también ha desatado una tremenda tragedia humana. Y eso hay que hacer, eso hago hincapié en eso. Sí. Es decir, no tan solo en el dolor que sufren familias e hijos en cada uno de los bandos, sino también la gran cantidad de refugiados, es decir, la gran cantidad de desplazados que han tenido que huir de esos lugares por el hecho de los combates. También los que además de huir han perdido su hogar por efecto de las destrucciones que dejan los bombardeos de un bando y otro. Yo creo que esto de la guerra siempre trae consigo una gran tragedia humana que debemos ponerle la vista a esta situación. Y ahorita cuando usted estaba hablando de la carestía en España de los combustibles, señores, aquí esperen próximamente, combustible se dice que va a llegar a $6. Sí. En estos momentos está a $4.90, $4.75 y depende otra vez. La proyección, la regular. La proyección es hacia esa dirección. Porque les digo la verdad. Y no se llamen engaños. No se llamen engaños. Lo que les voy a decir. Okay. Lo que les voy a decir no se llamen engaños. Okay. A Rusia, en ese aspecto, le conviene la situación. Porque los precios están al alza y ellos tienen que vender menos para ganar igual o más que lo que ganaban antes. Los países de la OPEP están de risitas. ¿Por qué? Porque sin aumentar la producción, los precios están creciendo y ellos están teniendo muchísimos más volúmenes de beneficio que los que tenían antes de la guerra. Pero yo lo que me pregunto, señores, anteriormente a esto, salió un post por ahí en redes sociales que Estados Unidos estaba preparado
con lo que era el problema que había, que iba a haber de gasolina y qué sé yo qué, porque está subiendo tanto la gasolina. Sí, Estados Unidos tiene reserva. Me dijeron eso. Para muestra un botón. ¿Cuál? El mes pasado, el gobierno de los Estados Unidos se acercó al señor Nicolás Maduro. Sí. Y puso bajó ciertas restricciones para la producción petrolera de Venezuela. Eso quiere decir que cuando tú ves la barba de tu vecino ardiendo, pon la tuya en remojo.